Seguimos por CX30 Radio Nacional. Sí, estamos saliendo al aire, sí, perfecto. CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy para el mundo. Y bueno, estamos esperando la presencia del diputado Rafael Menéndez, quien también coordinó con nosotros salir en este día tan especial porque está formando parte de ese ciclo dedicado a la LUC, de parte del programa en donde estamos, de parte de Libertas como organización, la sociedad civil que yo integro y que represento en este programa, digamos que de modo periodístico, que también plantea la 30 desde su dirección como un ciclo importante para que podamos comprender lo que está en juego el día 27 de marzo. Está en juego todo esto que venimos conversando, está en juego una línea argumental de país, una línea argumental de Estado de Derecho, democracia, con una policía que se ajusta a lo que la Constitución mandata a través de los cometidos esenciales del Estado en cuanto a la seguridad, en cuanto a proteger los bienes fundamentales que describen el artículo séptimo, ¿no? Como lo es la vida, como lo es la libertad, el honor, la propiedad, el trabajo. Esos derechos, que son derechos consagrados por la Constitución, quedarían en un papel, en una letra muerta, en el papel, si el Estado no asume la institucionalidad que debe asumir. ¿Y a qué me refiero con eso? Es que tiene que legislar, tiene que componer leyes que lleven a cabo, que interpreten puntualmente lo que la Constitución de la República mandata. Por eso vivimos en un Estado de derecho, un Estado constitucional. La LUC es estrictamente constitucional y viene a corregir un montón de aspectos que estaban, bueno, realmente deteriorados en materia de seguridad, en materia de alquileres, en régimen de adopciones, que hace a un régimen más amplio, que es el régimen de familia, en materia, por ejemplo, de portabilidad numérica. Ya en el mundo, la portabilidad numérica libre es un hecho que está en la tapa del libro, que no se discute. Bueno, acá es el único país donde todavía discutimos esos temas. Ni que hablar el aumento de penas para delitos muy graves. Son señales y es también una operativa del Estado. Ya está con nosotros el diputado Rafael Menéndez para conversar de estos temas. Yo antes quiero volver a hacer una referencia a este hecho tan triste que está pasando a nivel mundial, como lo es la invasión rusa a Ucrania, ¿no? Un hecho triste. Hace unos días reconoció unilateralmente el presidente Putin a dos provincias como dos estados independientes, ¿no? Donetsk y Lugansk. Un hecho unilateral, insólito, con ciertas argumentaciones, presionado por la Duma, que es el parlamento bajo, digamos, la Cámara de Diputados rusa, y ahora invade directamente. No sé, pienso yo, ¿estarán por las calles de Montevideo, por los muros, Rafael? ¿Se verá, por ejemplo, letreros, grafitis que diga rusos go home, rusos imperialistas, invasores, asesinos, fuera de Ucrania, salgan de ese país independiente y soberano? Me imagino, ¿no? Frases pintadas en los muros y un paro general, por ejemplo, convocado por el PIT-CNT y cantidad de ciudadanos ante la embajada rusa, convocados por PIT-CNT-FA. ¿No? Me imagino, capaz que en la marcha del 8 de marzo también salen todas las feministas a decir, bueno, rusos, váyanse de Ucrania, están atropellando a las mujeres de ese país, a sus hijas, a sus hijos, cuántas madres y abuelas que hoy están padeciendo esa invasión impresionante, imperialista de Rusia. ¿Pasará eso, Rafael? Sí, debe pasar, Buenos ¿no? días, buenos días, Rubén. Buen Mucho día, buen gusto día. de nuevo por el contacto. Realmente creo que hoy nos levantamos todos con una gran preocupación, habida cuenta además de que nos llegan en cuentagotas qué es lo que está sucediendo realmente en la región, Mm, por motivos obviamente geopolíticos, en una sí. medición de fuerzas, y que en pleno siglo XXI, bueno, estemos hablando de invasiones de un país a otro, Mm, realmente es muy preocupante. Yo sí. creo que, bueno, veremos en las próximas horas qué es lo que pasa, y me preocupa mucho también cuál es el poder que tiene, bueno, la OTAN, cuál es el poder que tiene Estados Unidos y la Unión Europea para tratar de replegar estas fuerzas invasivas a Ucrania. Mm, Es un problema de larga data, sabemos cuáles son las situaciones que han desembocado
en Mm. esta actitud, pero bueno, son creo que repudiables desde todo punto de vista. Sí. La humanidad pasa por otros caminos y bueno, estamos hablando de personas muertas, de personas que van a morir y fundamentalmente civiles que sin comerla ni beberla están sufriendo Sí. esta situación, ¿no? Sí, ya hay caídas, ¿viste? Ya hay reportes de caída de civiles y también de militares. Es una situación muy triste. Ucrania tenía un gobierno títere antes, que había puesto Putin al estilo Bielorrusia. Ese gobierno cae a través de un sufragio soberano, de un acto electoral. Y bueno, queda Zelensky, que era un cómico, que simulaba un personaje estilo Pinchinati acá, ¿te acordás? Y se fue Sí. mezclando la realidad con la fantasía y termina este hombre siendo el presidente de Ucrania, hoy país Claro. invadido por Rusia. No sé, esto yo lamentablemente estimo que sean los primeros pasos, los albores de una tercera guerra, ¿no? Están todos los datos, los antecedentes. Nos recuerda rápidamente lo de Sarajevo, ¿no? Nos recuerda la invasión a Dansk en Polonia, ¿no? Que son ataques programados, perpetrados y planificados para provocar, ¿no? Son todos movimientos provocativos desde la retórica bélica y no desde la retórica diplomática. Y bueno, desde lo diplomático, la ortodoxia de la OTAN y Estados Unidos es sanciones económicas, pero por lo visto no le interesan para nada las sanciones económicas al primer mandatario ruso. Bueno, Rafael, vamos a lo nuestro entonces acá, más en lo doméstico en el país, pero muy importante para todos nosotros, ¿no? Sostener esta soberanía del cuerpo electoral, sostener la soberanía como país, porque en definitiva este gobierno gana el gobierno en elecciones libres, democráticas, con todas las de la ley, que precisamente es la ley de urgente consideración, porque el argumento principal por el cual la gente votó a este gobierno es por esta ley, que vino con un montón de cambios necesarios para el país. Antes que nada, Rubén, pido disculpas porque estoy saliendo del exterior, ya que estamos en una reunión de un comando de campaña multisectorial de toda la coalición de gobierno, en donde Ujú. estamos reunidos con, bueno, con nuestros delegados de Cabildo Abierto que vienen de Montevideo a darnos toda la logística en esta última recta final que es tan importante para el país. Como bien decís, la ley de urgente consideración no es una ley que salga de abajo de la manga de nadie, es Ujú. un compromiso de campaña y eso lo hemos establecido. Un instrumento totalmente constitucional en donde se le da la celeridad al gobierno de aplicar aquellos cambios que son sumamente necesarios. No nos olvidemos que este gobierno asume con una situación en cuanto a educación, en cuanto a seguridad realmente graves, con Mm. problemas de viviendas sumamente apremiantes que no pudieron someterse a ese tratamiento tan largo de aplicar ley a ley durante este periodo de gobierno. Tal Mm. vez eso es lo que se reclama desde la oposición, pero todas estas leyes fueron debidamente discutidas en doble partida. Con el recibimiento de todas las organizaciones civiles y de todos los involucrados en todos estos temas que finalmente se plasman en más de 400 artículos, que hoy incluso muchos fueron aprobados por la oposición y que se quieren derogar. Así que Sí. bueno, nos toca a nosotros, los integrantes de la coalición, quienes hicimos las modificaciones, hicimos los desgloses en algunos temas, defender esta ley que es tan importante para el país, que es necesario de que se siga aplicando. Sabemos que a más de año y medio todos aquellos anuncios de catástrofes que realizó la oposición no se cumplieron. Basta ver en el tema de seguridad cuáles son los guarismos con los cuales este gobierno toma el poder y cuáles son los guarismos de la actualidad con descenso del índice de homicidios, de hurtos, de rapiñas, de abigeato, de violencia doméstica. Bueno, yo creo que estos son los instrumentos que han permitido que lleguemos a un nivel que lejos está, además del nivel óptimo ni el deseado por el gobierno, pero vamos por un buen camino. La ciudadanía lo que tiene que hacer es respaldar al gobierno y permitir, en definitiva, la gobernanza. Rubén. Claro. Tú lo decías muy bien, Rafael, esto es emprender un camino, ¿no? Se inició un camino, no es que esté todo ya arreglado, todo solucionado, sino que es, bueno, empezar a transitar un camino donde se corrigen un montón de instituciones. ¿Queda claro? Para mí queda claro con esta ley y este referéndum que la oposición, hoy liderada por el PIT-CNT, y se adhiere el Frente Amplio, por eso PIT-CNT-FA, quiere el otro país.
Ellos tuvieron 15 años gobernando, inclusive con mayorías parlamentarias, y tuvieron apoyo también de la oposición para legislar un montón de aspectos. Nada de esto legislaron. O sea, estamos ante un concepto distinto de país con la ley de urgente consideración. Y este concepto distinto de país, para mí, lo evalúo más republicano, más democrático, más amparador de las libertades ciudadanas. Bueno, obedece a esta coalición, y a esta coalición la población la votó para agarrar por este rumbo. Qué enorme lo que se está discutiendo, ¿no? Se está discutiendo, y por eso yo digo que es todo o nada, en el sentido de que si esta ley se deroga, quedaríamos con el país anterior, quedaríamos con el país populista, de izquierda, alineado al Grupo de Puebla y al Foro de San Pablo, alineados a las políticas que se sustentan también en Cuba y Venezuela, es decir, ir por el camino del estatismo, el colectivismo, ¿no? Cada vez más. Ellos desde la pandemia están hablando de pedir préstamo para la renta básica, después hablaron de una renta para ciertos sectores, hablaron, bueno, Andrade llegó a decir en el debate el disparate tal como el subsidio del mercado de alquileres cuando se quedaban sin garantías, y no ir a una ley que expone a los inquilinos a un desalojo express, bueno, un montón de cosas así que hacen a una ideología, ¿no? Más que a otra cosa. Sí, yo creo que acá lo que tenemos que elegir finalmente en este referéndum es la libertad o el plan B, que es el plan justamente que la población rechazó al cambiar de gobierno. Nosotros estuvimos 15 años donde claramente tuvimos los resultados, y no hay que olvidar que llegamos al 2019 en donde el 47% de la población decía que el problema de seguridad era el problema principal. Hoy ya el problema de la seguridad pasó a ser el tercer puesto entre las preocupaciones de la gente. Un gobierno que asume además y se tiene que enfrentar un grave problema sanitario que tiene que resolver y que lo ha resuelto. Y bueno, yo creo que estamos recién empezando a caminar sobre estos artículos de la ley de urgente consideración. Eso es muy importante. Hay que también decirle a la población que más de 100 artículos refieren al tema de seguridad, refieren al tema de vivienda, al tema de educación, temas en donde el Frente Amplio ha fracasado rotundamente. Y como bien decís tú, lo que se propone es volver al punto inicial, volver al punto de partida, en donde claramente nos han dejado con unos problemas muy grandes que el Estado está intentando resolver y por buen camino. Así que Claro. la opción es justamente esa, seguir transitando por un camino en donde el Estado quiere hacerse más presente y sobre todo con libertades para los más individuales. Y esto es muy importante decirlo, porque hay mucha gente que aún bajo la misma legislación tiene oportunidad de contratar una seguridad privada, tiene la posibilidad de mandar a sus hijos a colegios privados, pero la gente más vulnerable no tiene esas posibilidades. Y justamente esta ley de urgente consideración lo que hace es proteger a esa gente, proteger sus derechos, brindarle al Estado la posibilidad de tener un control sobre la educación que lo había perdido en manos de los sindicatos, como también el control sobre las empresas, aquellas y los trabajadores que aún en una huelga quieren ingresar a trabajar y lo puedan hacer. Claro, claro, claro. Yo me imagino hace un rato el diputado Perrone, bueno, tu compañero también de fuerza política, decía que esto tiene varios propósitos, ¿no? Lo que la oposición plantea acá, yo lo había dicho hace un tiempo, es, por un lado, seguir en la palestra pública, ¿no? Que todo el mundo esté hablando del Frente Amplio, del PCNT, están en la acción política, ¿no? Desnaturalizado, por otra parte, el cometido de los sindicatos, que está hacia la acción política y una política de Estado, ¿no? Tema a corregir, creo yo, en una regulación sindical, una ley de regulación sindical, como el otro día la esbozó el general Manini Ríos, cuando dijo que esta regulación de huelga no es una regulación sindical, simplemente es amparar derechos que están en la Constitución de la República, es decir, no, que convivan pacíficamente el derecho a la propiedad, el derecho al trabajo, con el derecho a la huelga, que son de estatura constitucional. Es nada más que eso. Me imagino que esto Y te tiene agrego, también el Rubén, cometido del trancazo, ¿no? Porque ustedes y, ahora están todos embarcados en esta campaña, y si no, ya estarían legislando, avanzando en legislaciones de esta naturaleza, por ejemplo, las auditorías, que dentro de todo van avanzando, viste que hace ahora, llevó a 11 personas en sus auditorías, hay 11 personas procesadas, ya sometidas a la justicia, ¿no? En el caso FENAPES, por ejemplo, bueno, Marcelo Snamovich quedó removido de su cargo, y creo que hay 6 personas más también que están muy comprometidas.
De todas maneras se avanza, pero todo trancado en esta discusión que se saca el Parlamento a las calles para que la gente tenga que decidir. Un disparate que solo se les puede ocurrir a ellos, ¿no? Claro, hay un gran desgaste de energía de toda la coalición porque, bueno, ahora tenemos la obligación de salir a dar esta batalla Mm. en defensa de las libertades de la gente. Yo creo que además agregar de que en el tema de regulación sindical no se innova nada, se atiende sí a un reclamo de la Organización Internacional del Trabajo, que veía estos realmente desajustes, desproporciones de las medidas sindicales en donde quien quería ingresar a su trabajo no podía hacerlo. Acá Ujú. no se afecta en nada quien quiera manifestar pacíficamente y tiene absolutamente garantizado el derecho de huelga, lo cual nosotros pensamos que es fundamental, pero Ujú. también proteger los derechos de aquellas personas que no están dispuestas a acatar las decisiones, muchas veces de 3 o 4 personas, porque no son más que eso, y Ujú. bueno, se le dé la posibilidad del ingreso al trabajo, de ganarse su salario dentro del marco legal. Así que, como dices tú, bueno, nosotros, toda la coalición, tomó la causa común, estamos Claro. abocados a ganar y sobre todo, además de ganar por una amplia diferencia, porque entendemos que acá la que gana es la gente. Sí, la que gana es la democracia. Como tú decís, si se gana por una amplia diferencia, el gobierno y este rumbo de país, este concepto de país queda absolutamente ratificado. Sería bueno hablar en términos futbolísticos que se gane por goleada, que se gane por lejos. Las encuestas van dando hoy que el 45% está a favor de mantener la LUC, el voto por el no, el voto celeste es 45%, según cifras, según equipos, y por otra parte 33% a favor del sí. Es un margen amplio, ¿no? Entre el 10 y el 12% de ventaja, pero hay un 26% de indecisos. Yo lo dije al comienzo del programa, también hay que explicar todo el bosque, el monte y todo el paisaje y no solo detenerse en el árbol, porque hay que explicarle a la gente que estas elecciones son obligatorias, hay gente que no lo sabe, qué es lo que se juega acá, la importancia de esta ley, todo esto que estamos conversando contigo, y por qué es importante, a qué se deben esas razones de importancia, cuáles son los derechos que nos amplía la ley, en qué materias, porque trata un montón de materias los 135 artículos, y mucha gente no lo sabe, y no tiene ni por qué saberlo, Rafael. No están en tu actividad o en la mía, ¿verdad? Claro, totalmente. Y muchas veces lograr la atención de la gente para tratar de explicarle, bueno, todo el articulado que es muy extenso, lleva mucho tiempo. Hay mucha gente que tampoco está con tiempo para poder sentarse a escuchar. Pero Mm. yo creo que lo fundamental es enfocarse en ese 20 y tanto por ciento que es el que va a definir este referéndum, que gente, mucha de esa gente está dispuesta a comprender o a tratar de que le expliquen el articulado de los artículos. Claro. Y también tenemos que batallar, porque hay que decirlo, sobre una campaña de desinformación, Sí. porque hemos escuchado una campaña de falsedades, gente diciendo de que, bueno, de que va a votar el sí porque si no le van a sacar la jubilación, que Mm. esto privatiza la educación, todo lo contrario. Entonces tenemos que empezar desde cero Sí. a explicar por qué eso es falso. Y bueno, Sí. ahí uno tiene ese desgaste que estamos dispuestos a darlo, porque de hecho lo Mm. estamos dando, estamos saliendo por todo el departamento, por las redes donde podamos y por los medios publicitarios que podamos, porque en el entendido de que esto fue una ley que costó muchísimo a toda la coalición, hubo mucho pienso de todos los Mm. partidos políticos en la construcción de esta ley. Y Mm. bueno, hoy por, en definitiva, decisión de unos pocos, nos vemos embarcados todo el país, como dices tú, a desviar energías en apoyo de esta ley. Viste cómo hay voces y pensamientos que a través del tiempo se mantienen plenamente vigentes y uno ahí entiende la estatura de ciertas personas en la historia de la humanidad. Dijo una vez Thomas Jefferson, uno de los padres de la construcción de los Estados Unidos y la independencia de los Estados Unidos, llegó a decir, la libertad nos cobra un precio y ese precio es defenderla todos los días. Y es lo que se está haciendo, ¿no? Ustedes están obligados y cada uno de los que estamos convencidos de que este es el mejor camino para nuestro país, defender todos los días esa libertad. No es gratuita.
Para nada. Porque, Y tomar el control que debe tener el Estado, sobre todo en los temas educativos, en donde desde hace muchísimos años se ha perdido el control en manos de los sindicatos, que son los que hacen que cuando la gente manda a sus hijos tengan que volver porque, bueno, porque hay paros, porque hay huelgas. Tomar el control en las políticas públicas de educación, que es fundamental en el fortalecimiento de lo que son las carreras docentes, en darle la justa medida de representatividad, no a las personas que hace años militan en un comité de base de la izquierda, sino a aquellas personas que realmente entienden de la cosa y claro, que en definitiva son las que deben estar actuando. Cuando se habla de que esta ley privatiza la educación, hay que remitirse a lo que ha pasado en los últimos años, en realidad durante todos los años del Frente Amplio, en donde la privatización de la educación ha sido el común denominador de todos los gobiernos. exacto. Y mientras tanto se le ha dado una calidad de educación pública, no solamente a la educación primaria, sino a la secundaria y a la terciaria, cada vez peor, cada vez con más déficit, para jóvenes que tienen que salir a competir en un mercado laboral, no solamente local, sino también a nivel internacional. Bueno, yo creo que el Estado tiene una importante labor. Quizás con todas estas reformas nos quedemos cortos, pero va a ser el comienzo para tratar de meter el cuchillo más a fondo. Necesitamos una ley de educación, además, que profundice aún más en la calidad educativa, en la calidad de los profesores, en la calidad de la docencia, y dar un marco de políticas educativas acordes a los tiempos que corren, ¿no? Tiene que ser, por ejemplo, una política de Estado, ¿no? La ley educativa tiene que ser una política de Estado. En este caso, decía Manini Río, el otro día lo dijo en el debate, dio un punto clave. Lo que hace la LUC es establecer el sistema de gobernanza. Después vendrá la reforma educativa, que tiene que ver con los planes de estudio, y en ese sistema de gobernanza se plantean ventajas importantes. Por ejemplo, se quitan esos consejos desconcentrados, que eran órganos colectivistas, son órganos de mucho Totalmente, debate, asambleísmo, eso bloquea las decisiones, ¿no?, de las autoridades educativas, y además un elemento extraño, que era el cogobierno de sindicatos. No sé si a la gente le queda totalmente. claro eso. FENAMPES es un sindicato que tiene que dedicarse a la función de proteger los derechos laborales de sus agremiados. Yo sigo insistiendo en lo mismo. Quizá pueden haber más sindicatos, porque el sindicalismo único, podrían haber incluso pluralidad de sindicatos que cobijen a determinados funcionarios de la educación, ¿no?, o agremiados, es decir, maestros, docentes de educación secundaria. Bueno, ese tema la ley lo corrige, lleva la educación otra vez al Estado a través del gobierno. Es el Estado el que se hace cargo de la educación, lo dice la Constitución. Es el Estado el que se encarga de educar y establecer los planes. Integra la educación privada, es decir, hay una especie de, parafraseando el plan integrado de salud que sonaba tan lindo, hay un plan integrado de la educación donde el Estado ahora va a coordinar, va a controlar y vigilar cómo funciona la educación privada de acuerdo a los planes de estudio que va a establecer nuestro país, nuestro Estado. No sé si estás de acuerdo con eso. Totalmente de acuerdo, Rubén. Y además, yo creo que el fin es darle ejecutividad a los planes, a las políticas educativas sobre el Uruguay. No seguir con estos palos en la rueda, que lo único que han hecho es que un alumno de tercer año de liceo no comprenda un texto, de que la deserción sea enorme. Bueno, nosotros creemos que esto que plantea la ley de urgente consideración va en ese sentido, va en el mantener las libertades, lograr ejecutividad y poner en los lugares de decisión justamente no a quien haya militado 10 años en un comité de base, sino los que realmente conocen de educación. Por Claro. ese lado, creo que son adelantos muy grandes. Lo que plantea la ley de urgente consideración, quizás en educación sea lo más profundo. Mucha gente no Tiene que ver con el comprende régimen unipersonal de directores, ¿verdad? totalmente, De totalmente la eliminación directores. del... Ujú, Es, así es, ujú. eliminación de estos consejos que, como tú decís, eran prácticamente que consejos sindicales. Bueno, darle a la educación lo que nunca debió haber sido perdido. Nosotros fuimos conocidos como la Suiza de América, y hoy por hoy tenemos una educación de que deja mucho que desear. Así que en ese sentido, 30 y pico de artículos que son los que tratan
la ley de urgente consideración referidos a educación, que hoy se pongan en discusión, es justamente decirle a la gente, bueno, sigamos por el mismo camino y no cambiemos nada. Exacto, exacto, sí, sí, sería realmente una catástrofe, ¿no? Una mala señal, una muy mala señal democrática incluso, que no se ratificara este camino de una ley que fue votada. Este gobierno llega precisamente al poder del Estado a través de esta ley, en un proceso electoral totalmente democrático y libre, y parece que se quiere desconocer lo que el soberano ya planteó, ya formuló, que se haga cargo por la vía representativa el gobierno, como lo hizo, de elaborar esta ley. Si no queda, como hablábamos hoy con Álvaro hace un rato, queda la clase política desacreditada también, como que habla mucho y después no hace nada, todo se bloquea, todo se diluye, pierde credibilidad el sistema político. Pero bueno, es lo que buscan también, ¿no? Todos esos efectos negativos, esa cosa difusa, ese clima turbio, y desmantelar un proceso que no les sirve para nada a ellos, ¿no? No va alineado con lo que plantea Grupo de Puebla en cuanto a aplicar políticas más estatistas, colectivistas, planificadoras. Y en el caso de la educación, bueno, ahora va a ser una educación, supongo yo, más vigilada, más controlada, y que se cumpla con los planes de estudio. Y no que le llenen a los gurises la cabeza con ideologías, pero después no saben leer. Pero sí le llenaban la cabeza violando el principio de laicidad, groseramente. Pero tengo cantidad de testimonios, Rafael, pero cantidad de gente, profesores amigos míos, que tienen que agachar la cabeza y callarse porque es un disparate la militancia ideológica que hay por dentro de la educación pública a nivel de los liceos y a nivel de la UTU. Es realmente catastrófico el tema. Y esto lo terminan pagando, Rubén, justamente los menos pudientes, porque lo que hablábamos al principio, quienes tienen posibilidades de mandar a su hijo a un colegio privado, a una universidad privada, felizmente para ellos dejan ese tema resuelto. Los que quienes no pueden resolverlo son aquellos que no tienen las posibilidades económicas o de acceso a la educación, que son los que más van a sufrir. Claro. Entonces, defender las libertades justamente defiende las libertades de aquellas personas más vulnerables. Lo mismo pasa con el tema de vivienda. Tú sabes que la posibilidad de un alquiler sin garantías no deja sin efecto la ley ya vigente, sino que además amplía el espectro para aquellas personas que no pueden tener una garantía de alquiler, obviamente respetando las libertades de los propietarios, quienes son los que asumen el riesgo de entregar su propiedad sin garantías. Pero acá no se sustituye una cosa por otra, sino que además se amplían las posibilidades para tratar de minimizar o de atacar un problema sumamente importante, que es el problema de la vivienda. Durante estos años del gobierno frente amplista no hemos presenciado más que al aumento de los asentamientos, a la disminución de la calidad de vida de la gente. Gracias, Rafael. Te despido porque ya va a estar con nosotros el diputado Subía, que, bueno, vamos a seguir tocando estos temas con él. Te agradezco un montón tu participación. Un placer, como siempre, conversar contigo, y volveremos a hacerlo, porque esto todavía queda, continúa el proceso y hay que seguir defendiendo esa libertad, como diría Thomas Jefferson. Tal cual, estamos en la recta final, a la gente hay que darle el mensaje claro, cuál es el plan B y qué es lo que puede pasar si estos 135 artículos se derogan. Vamos a seguir informando a la gente y difundiendo los artículos en cuestión. Muchas gracias, Rubén, por el contacto. No, gracias a ti, Rafael. Buena jornada. Igualmente que pases para muy ti. bien. Muchas El diputado gracias. Rafael Menéndez por Cabildo Abierto conversando con nosotros. Vamos rápidamente a una pausa o ya enlazamos con el diputado, el doctor Gustavo Subía, si te parece, Damián. En guión, Rubén Moyano. A partir de febrero, ¿en dónde está?